federal. Bueno, vamos a hablar con Enrique Zuleta. Semana complicada para el gobierno, revés en el Congreso, la oposición logró avanzar en materia de discapacidad con el Hospital Garrahan, los ATN. Los gobernadores mostraron su poder de fuego. Hay votos de héroes que ya no son más héroes y que se han disipado. Ustedes recuerden ese famoso asado en Olivos, el escándalo españolo, las supuestas coimas en la agencia de discapacidad que amenaza con salpicar a lo más alto del poder. Milei se mantiene en silencio. Habló Villarruel, dijo su momento difícil y confuso, señales de alerta en medio de la campaña. Qué lío, Enrique, ¿eh? Enrique Zuleta está en línea. Enrique Lotufa Alberto, aquí en Radio con Vos. Buen día. Alberto, buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo pega esto en el gobierno? A ver, empecemos por lo último, el caso españolo. ¿Qué pensás? Bueno, me gustó mucho este análisis que hiciste tan rápido, porque en realidad pone todas las fichas que tenemos hoy en el escenario, ¿no es cierto? Esto hace cada vez más complejo el análisis, pero por otra parte simplifica, o vamos a decir, pone en blanco y negro una serie de procesos que se venían realizando. El primer proceso importante, precisamente el de la corrupción en el fondo y en el centro y arriba del poder, y qué efecto puede tener eso en la sociedad. Este jueves una reunión muy importante del establishment argentino, la reunión del Council de América, donde conversé con muchísimos empresarios y en general gente que estaba muy atenta a lo que estaba ocurriendo, estaba explotando por todos los costados. Entonces, muchos trataban de retrotraerse a aquellos tiempos de Menem, ¿te acordás del Swiftgate?, en el cual estalló muy en el centro del poder un escándalo. Eso le permitió de alguna manera a Menem salir hacia adelante. Ahí vino la crisis, vino Emma González, vino Cavallo y los años de la convertibilidad. Todos querían creer. Creo que este es un proceso importante. Sectores importantes de la sociedad, cualitativamente importantes, cuantitativamente es un 40%, quieren creer en el gobierno y van a seguir creyendo en el gobierno, pase lo que pase, porque tendrán enfrente la otra alternativa, si es que la hay, o sobre todo porque de alguna manera han jugado muchísimas fichas a que este proceso sea un proceso exitoso. Entonces va a quedar eso en el aire, vienen las elecciones, es probable que un 40% pase lo que pase. La corrupción, recordemos, no fue un efecto importante en la época de Menem, tampoco en la época de los Kirchner, salvo cuando el gobierno empieza a descomponerse, entonces allí se le descubre al presidente o a quien sea o al poder, se descubren facetas que antes no se querían reconocer. Me parece que está viviendo ese proceso. Podría aquí hay una diferencia, Enrique. Milei alegar que en realidad acá hay un proceso que está sacándose de arriba facetas que él tenía que dejar atrás, el tema del principio de revelación, y de alguna manera encontrará. Yo no creo que esto afecte electoralmente. Sí, lo que afecta a fondo es una cantidad de suposiciones que había sobre este proceso de cambio. Recordemos, gobierno dividiéndose internamente, equipo económico confrontando con el presidente, con los bancos, con los beneficiarios principales de este proceso, y vemos allí también como factor secundario en la oposición, gente que comienza a dialogar, se juntan en el Congreso, en algunos proyectos prospera el veto, pero ahí dice Sturzenegger, estamos entrando, dijo en el Council el otro día, en un territorio jurídicamente desconocido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Gobierno más allá de la Constitución? ¿O quiere decir recomposición estructural del gobierno como hizo Menem, de hecho, en los años 90? Eso vamos a verlo porque no hacen lo que quieren, sino lo que pueden. Y lo que pueden hoy es muy relativo, no hay ningún actor que pueda condicionar el resto. Esta es una síntesis rapidísima. Fragmentación más composición. Coincido mucho en lo que decís comparando con Menem y también con Néstor, ¿no? Porque desde los dos gobiernos la corrupción olía y el tufillo estaba en todo el mundo, sin embargo, lograron votos positivos. Está claro que la marcha de la economía influyó muchísimo en la gente. Ahora, ninguno de los dos se jactaba de la honestidad. Alberto, ¿no? Hay que ver qué hace la prensa también. Hoy tengo acá 10 artículos recogidos de distintos medios nacionales y provinciales, donde se dice, bueno, ¿el presidente sabía o no sabía?
Bueno, habíamos quedado después de los fallos de Cristina de que el presidente no tenía derecho a no saber. Por eso está presa, ¿no es cierto? Bueno, en este momento, bueno, hay que pensar si el presidente sabe o no sabe, porque si no sabe, no se le puede imputar cosas que están pasando. Tengo acá 10 artículos separados, se los voy a mostrar a mis alumnos el lunes en interpretación constitucional. ¿Te das cuenta? O sea que habíamos quedado, después de los fallos de la Corte y la prisión de Cristina, de que el presidente, por definición, sabe lo que pasa. Ahora, la diferencia con esos gobiernos, ya sea en la etapa de Cristina, Néstor o Menem, donde la gente votó igual y sabía que había corrupción en esos gobiernos, la diferencia es que no se jactaban. Aquí el presidente Milei ha hecho de, bueno, la honestidad, supuestamente, desde echar gente íntima amiga hasta cortarle las manos al que sea, está la hermana metida en el medio, ¿no? Y de la honestidad ha hecho un caballito de batalla. Bueno, yo recuerdo Menem cuando decía que cuando uno invita a una persona a una mesa y se la pasa hablando de honestidad, hay que revisar los cubiertos al final de la cena, ¿no? Pero sí, nadie le creía. Se reía mucho de las casualidades permanentes, ¿no? Claro. Claro. Bueno, pero nadie le creyó a Menem que era honesto. Nadie le creía. Acá hay mucha gente que le cree o le creyó y le seguirá creyendo. Ya se verá cómo reacciona al presidente Milei, lo que sería una enorme decepción. Tienen una urna dentro de menos de unas semanas nada más en Buenos Aires y en el resto del país en octubre. Vamos a ver qué. Yo creo que es una sociedad que está dispuesta a mirar a otro lado, francamente. Con relación a los amigos que ayudaron ya sea en la sanción o en los vetos, hoy los números parece que son distintos. Sí, lo que ocurre también es que hay en los gobernadores una fortaleza muy grande. Hay superávit, las provincias funcionan, están despuntando algunas alianzas de gobernadores, por ejemplo, Provincias Unidas, donde se juntan gobernadores de provincias muy exitosas. Está allí Santa Cruz y Chubut, que son las mayores exportadoras y generadores de dólares. Está Santa Fe, está Córdoba, está Jujuy con el litio. Son provincias muy ricas que les va muy bien a la exportación, que juegan el RIGI y que además tienen gobernadores que de alguna manera están tratando de generar una alternativa. Del otro lado, hay provincias que si bien no tienen esas características, están unidas ante el espanto y ante las dificultades. Hay que ver lo que ha sido el nivel de ejecución presupuestaria. Ya está circulando el informe de agosto, que llega hasta julio. En realidad, la subejecución presupuestaria es atroz. Pensemos que hay áreas enteras, como por ejemplo la de capacitación para la alfabetización educativa, con ejecución cero. Así que te imaginarás que eso hace que muchas provincias, esto impacta muy fuerte. Me parece que esta mezcla de expectativas, unos la expectativa de la riqueza y del RIGE, otros la evidencia de que el gobierno tiene serias dificultades para autorreproducirse, llevan a muchos gobernadores a ponerse muy firmes, y esto explica algunas de las votaciones. En el caso de los jubilados, eso salió por 2 diputados solamente que hicieron quórum. Hubo 2 diputados que con solo no ir garantizaron que ganara el gobierno. Fue una victoria absolutamente exigua, que era importante para muchos porque nadie quería de alguna manera volver a una reforma jubilatoria sin hacer ninguna reforma de fondo que retrotrayera las cosas. En realidad todos miraron hacia otro lado, pero me parece que eso está pendiente y se va a reabrir en cualquier momento. Lo último, Enrique, y lo más breve posible. Voy a invitarte a escuchar el audio del presidente Milei en la Bolsa de Comercio el día viernes. Parecía que arrancaba y que iba a referirse a esto que está sucediendo este fin de semana. Es de esperar que en C5N, bueno, haya un análisis y una crítica permanente, también en el canal IP, bueno, en algunas emisoras de radio, pero en TN se mataron de risa, era el programa de Jonathan Viale, ¿no? Cuando el presidente arrancaba de la siguiente manera. Me llena de honor poder estar aquí y poder conversar con ustedes sobre un tema que yo creo que es importante y que hay mucho debate hoy, que es sobre la volatilidad de la tasa de interés. Por lo tanto, la idea que yo tengo hoy, obviamente que va a ser una charla acorde a este auditorio, que es un auditorio técnico, y voy a estar explicando cómo nosotros vemos el
el tema de la tasa de interés. Bueno, había que ver el rostro llegar allí del presidente, un rostro muy adusto, un auditorio muy atento. En la primera fila, viste que en las primeras filas, por lo general, te digo porque estuve presente, en las primeras filas, por lo general, todo el mundo presta atención, nadie hace gestos, ¿no? Era ver los gestos de las personas que estaban sentadas, distintas autoridades, legisladores, mirándose entre sí y esbozando alguna que otra sonrisa cuando el presidente habló de la tasa de interés, que estaban esperando que hablara de lo otro. En TN el micrófono estaba abierto y se mataron todos de risa, no había forma de escaparse. El periodismo, ese periodismo, enfervorizado, de la mano, que sabe que el kirchnerismo metió las de andar durante 20 años, ¿lo está dejando solo al presidente o es una forma de lavar la ropa? Bueno, algunos no tienen más remedio porque son gente inteligente que ha venido hablando de esto en serio, han aprendido economía casi todos los periodistas. Antes el periodismo económico era una especialidad, como el periodismo de policiales. Hoy son realmente los sectores más importantes en las redacciones, en los diarios y en la televisión. Me parece a mí que muchísima gente vio en esa especie de elección que intentó hacer Milei algo que realmente era para reírse. En realidad era una especie de síntesis de lo que es una clase libertaria hace 20 o 30 años, y sobre todo en una sociedad que está absolutamente curtida y especializada en las razones de la inflación. Decir que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario y en la Argentina produce un gesto de risa, cualquiera sea el público, rico, pobre, salvo alguien que esté de alguna manera forzado a no reírse, pero teniendo en cuenta la complejidad enorme del fenómeno económico y lo que estaban viviendo los productores, porque yo creo que allí en el campo cualquiera que se cae 3 horas o 3 días de una posición cansada que tiene, no puede recuperarse con la tasa de interés, esa característica es imposible. Son verdaderos equilibristas que están sobreviviendo a una situación gravísima, que me refiero al campo, en este caso el campo de la provincia de Santa Fe. Enrique, un abrazo, gracias, como siempre, buen fin de. Hasta luego. Ahí estaba Enrique Zuleta Puseiro. Pausa, ya venimos. 89.9